Vamos a hacer otro ejemplito en donde me dan una función que depende de dos variables que a la vez esa función depende de otras dos. Mi función depende de x e y, pero a la vez x e y dependen cada una de ellas de r y de s. Muy bien, vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de z con respecto a r. Para eso voy a armar mi caminito, es decir, voy a hacer la derivada de f con respecto a x y x con respecto a r, la derivada de f con respecto a y e y con respecto a r. Muy bien, a la función f no la conocemos, por lo tanto esto no lo vamos a poder resolver. Pero la derivada de x con respecto a r, si la miramos acá, me da 2r. En este caso, si derivamos a y con respecto a r, me da 2s. Quiere decir que yo bien podría escribir 2r fx más 2s por fi, y ahí tendríamos a la primera derivada. Vamos a derivar ahora nuevamente, pero ahora con respecto a s. Quiere decir que yo voy a derivar con respecto a s todo este primer término y que voy a derivar con respecto a s todo este segundo término. Y acá miren lo que vamos a observar. Tanto acá como acá yo tengo un producto. Acá no me va a importar. ¿Por qué? Porque esto con respecto a s es una constante. Entonces yo tengo una constante y derivo la función. Acá sí me va a importar. ¿Por qué? Porque con respecto a s no es una constante. Entonces acá voy a tener que aplicar la regla del producto, cosa que acá no voy a tener que hacer. Por eso les quería mostrar este ejercicio. Entonces, como esto es una constante, la dejo y la multiplico por la derivada de la función. ¿Qué voy a hacer? A esta la derivo con respecto a x y ahora a x con respecto a s. A esta con respecto a y y ahora a y con respecto a s. En el segundo término dijimos cómo era la cosa. Si yo hago esta derivada, me va a dar 2 por esta sin derivar, más la primera parte por la derivada de la segunda parte. Entonces, me va a quedar esto con respecto a x y x con respecto a s, y finalmente este con respecto a y e y con respecto a s. Lo que nos queda ahora es hacer las cuentas. Es decir, acá me va a quedar la derivada de x, otra vez, ahora con respecto a s, que me da 2s. La derivada de y, ahora con respecto a s, que me da 2r. Esto se queda igual. Y acá el mismo cuento, la derivada de x con respecto a s, que me da 2s. Y en el último la derivada de y con respecto a s, que me da 2r. Bueno, chicos, lo que les quedaría ahora es hacer las distributivas, como veníamos haciendo hasta ahora. Luego juntar las derivadas cruzadas, y ya con eso terminarían el ejercicio. Una sola aclaración más quiero hacer con respecto, en algún momento hay un ejercicio de la guía que les da una función f y que se las define de esta manera: xy, m de xy o g de xy, no importa. Acá el problema que nosotros tenemos es que yo no puedo decir, sí puedo decir que esta depende de x y de y, tranquila. Esta no puedo decir que dependa de x y de y. Ahí volvemos a estar en el mismo problema que les expliqué en el ejercicio anterior. Yo necesito que la función dependa de otras variables, que serían las variables intermedias. Entonces yo podría esto llamarlo r, a esto s, y a s lo dejo como m. Entonces esta f depende de estas tres variables, que cada una de ellas termina dependiendo de x y de y. Sean conscientes de eso, necesitan las variables intermedias. De esta manera yo puedo decir que la r, que es una función que depende de x y de y, la defino así, como la primer componente que tengo. La s, que es una función que depende de x y de y, la defino como la componente que tengo.
Y la m es una función que depende de x y de y no la tengo definida. Entonces, vean esto, cuando ustedes deriven con respecto a x, este me va a dar 1, este me va a dar 0, y esto me va a dar la derivada de m con respecto a x, porque no la conozco. Si derivo con respecto a y, esta me va a dar 0, esta me va a dar 1, y esta me va a dar la derivada de m con respecto a y, porque no la conozco. Entonces, en eso tienen que tener cuidado, ¿sí? En generar siempre la variable intermedia para poder armar la cadena y en definir lo que sea necesario definir para poder resolver el ejercicio. Bueno, con esto terminamos con regla de la cadena. Espero haber sido de ayuda.